Tú ahorita comentas eso y hasta cierto punto me suena mucho y resuena en cierto sentido con el tema de que sí puedo creer que exista una tierra hueca, ¿no? Claro. Sí le puedo dar juego a eso en mis pensamientos y buscar y tratar de hacer conexiones y etcétera. Claro. Pero lo de Richard Byrd, a mí en lo personal me suena más como a campaña de desinformación o de propaganda para como enfocarse más en algo fantástico, que porque también en el primer libro que sacan, como si fuera una novela, cuando muere o poco antes de que muera, etcétera, como si fuera una novela, dan como unos diálogos, ¿no? Dan diálogos del almirante con humanoides y mensajes que le dicen y etcétera, güey. Y ya después se descubre que parte de esos mensajes, o sea, realmente son parte de un guión de una película de los 30, ¿no? Okay. Entonces, y eso coincide con, digamos, otros ejemplos de desinformación o de propaganda, ¿no? Pero recordemos también lo del primado negativo, que siempre tratan de desinformarnos o de hacerlo ver como una novela o hacerlo ver como peliculesco para que cuando pase en realidad digas, ya lo vi en la película. Ajá. Esto no es en realidad para que lo asimiles. Sí, pero en realidad o sea, la vaselina. Es que el almirante Richard Byrd sabemos que trabajaba, o sea, totalmente trabajaba para el gobierno de Estados Unidos, pero dijo cosas muy raras en sus transmisiones. Por ejemplo, dijo que estaba viendo bosques, colinas verdes, totalmente pasando. En un lugar lleno de hielo. Sí, porque ¿Y falta de oxígeno? Sabemos que hay un límite septentrional ahí en la región arbórea. Por ejemplo, al sur de Alaska, después de ese límite ya no crece nada de árboles. Hay cientos y cientos de kilómetros sin nada de vegetación. Y el almirante estaba diciendo que estaba viendo bosques, que estaba viendo vegetación. Tal vez entró algo. Y es lo que te repito, que empiezan a decir los exploradores. Entre más vas hacia el norte, más empieza a hacer calor, menos hielo empieza a haber. Y pues empiezas a ver bosques, empiezas a ver vegetación, empiezas a ver animales. Y no es el único que lo ha dicho. Richard Byrd no fue la única persona que lo dijo. Hace un momento mencionaste la historia de Olaf Jansen. Olaf Jansen, claro. Se llama. Y es curioso porque él, esa historia o ese libro no lo escribe él propiamente. Claro. Él solamente es el protagonista. Y ¿qué pasó cuando Olaf Jansen empezó a contar su historia? Olaf Jansen viene en un libro de Willis George Emerson que se llama El Dios Humeante. Ajá. Y le llaman el Dios Humeante porque dicen que adentro, en el interior de la Tierra, hay un sol. El sol es el Dios. Y hay un sol más chiquito, como ahumado. Por eso le llaman el Dios Humeante a ese libro. Dentro de ese libro cuenta Emerson, cuenta la experiencia que pues dicen que es una experiencia verdadera, la de Olaf Jansen, que es de un padre de un hijo, lo que te contaba ahorita, que pues que encontraron tierra, ¿no? Encontraron tierra en su pequeño bote de pesca, se fueron más allá del viento norte. Una tormenta de viento los llevó a través de estas aperturas en el Ártico y entraron en la tierra, dentro del interior de la tierra. Vivieron ahí alrededor de 2 años. Pero entraron como por un río, ¿no? El mar se convierte en río. Tú sigues navegando, y llega a un punto en que el mar se convierte en un río estrecho. Y ese río te lleva del Ártico al Antártico. Te lleva del polo norte al polo sur. Tú puedes navegar a través de ese río y puedes cruzar totalmente la tierra. Ok. Y lo que Olaf decía es que él vivió 2 años ahí con su padre, que aprendieron el idioma. Okay. Aprendieron el idioma de la gente que vivía ahí adentro, que eran gigantes. Él decía que medían más de 4 metros, tenían estatuas. Muy similar al... Porque creo que también es de por ahí el escritor de los relatos de Gulliver. Okay. Los aventuras de Gulliver. ¿De dónde? De allá es que Groenlandia y Siberia y todos esos territorios, pues como que, bueno, en realidad a nosotros nunca nos enseñaron nada de esos territorios. En la escuela, cuando estás chico, cuando estás creciendo, nadie te enseña nada de Groenlandia. Y son humanos muy diferentes a nosotros, ¿no? O sea, pues tienen otro tipo de características. Pues es que él dice que son muchísimo más avanzados. Son muchísimo más avanzados. El problema de él es que, como lo contaba hace rato, estuvo recluido en un
manicomio por demencia por estar contando esta historia. Porque su O sea, padre... él está 2 Pues años vamos a ahí, terminar los 24, sí, Sí, 2 años adentro. sale. Sale con su padre muere porque dice que un iceberg lo parte en dos. Es la historia que cuenta Emerson. Ya cuando iban de salida. Y ya cuando iban de salida por la Antártida, entraron por el Polo Norte y salieron por la Antártida, por el Polo Sur. Su padre fallece y él empieza a contar la historia y lo meten en un manicomio por 24 años. O sea, después de que sufrió toda la... No, 24 ese años. Fue como el castigo pasando. Sí. 2 años por estar ahí, 24 años en el loquero. Estuvo 24 años, salió y después estuvo estudiando, aprendió varias cosas y se fue, después de 26 años, dice que salió, estuvo estudiando con 20 años y después se fue a vivir a California. Y ya viviendo en California, conoce a Emerson a los 96 años y decide contarle todo. Decide contarle absolutamente todo lo que vivió allá adentro con su padre. Qué extraño que cuando son tus últimos momentos de vida, Nadie normalmente se quiere llevar a la tumba lo que nadie se quiere. Nadie se quiere llevar a la tumba nada. Entonces, No pues... faltarán muchos años para conocer varios secretos, ¿no? No, el problema es que esos secretos se cuentan y luego se vuelven secretos para la otra persona, ¿no? Sí, sí, sí. Eso también es algo, es un problema. Pero bueno, después Emerson cuando fallece Olaf Jansen, pues le da los manuscritos, le da todo lo que escribió, todos los mapas que había relatado sobre la Tierra Hueca. Y Emerson saca este libro, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Pues que había personas, hay una civilización adentro de la Tierra que puede vivir alrededor de 400 y 800 años. Como los antiguos Como humanos los- según ¿sí? la Biblia, ¿no? Vivían alrededor de eso. Pues hasta más. Él dice que están muy avanzados en la ciencia, que transmiten los pensamientos a través de la radiación. ¿Cómo será eso? ¿Cómo te lo Como por imaginas? telepatía o... Pues podría O ser, sea, ¿no? debe ser como a través de vibras, ¿no? Como Algún un tipo de microondas. vibración. Ujú. Sí, porque sabemos que en realidad pues el sonido, como decía Jacobo, son ondas. Son ondas. A lo mejor un pensamiento lo puedes transmitir esa onda, ¿no? Y que le Como llegue si a fuera otro. una forma geométrica. Sí, o una onda vibracional Sí. que va por el espacio y le llega a la mente de la otra persona, al receptor, ¿no? Ujú. Dice que tienen fuentes de poder mucho mayor que el poder de la electricidad. Son creadores de los platillos voladores operados por el extraordinario poder extraído del electromagnetismo de la atmósfera. Tienen estatuas de 4 metros o más. Son seres humanos gigantes y habitan en el interior de la Tierra. Entonces, el mamut, cuando les hablaba de que Richard Byrd volaba y que dice que vio un mamut, dice que el mamut que vio Byrd, o que los mamuts que han hallado en el hielo, vienen de adentro de la Tierra. Ujú. Porque no son animales prehistóricos, son animales que todavía siguen viviendo ahí y que mueren. El río que está en el interior de la Tierra los saca a los bordes de los polos, en este caso el polo del Ártico, se congelan y pues los terminan encontrando en Siberia, en los ríos de Siberia, que el primer mamut que se encontró fue ahí. Sabemos que la persona que lo encontró le quitó los colmillos y luego lo dejó ahí para que se lo comieran los lobos. Y ese esqueleto está en el museo de Leningrado. ¿Para qué allá salías, Juan? ¿Para qué salías? ¿Para qué salías? Te hubieras quedado ahí a todo dar. Ya han encontrado Entonces- muchísimos restos de mamuts en Por eso te Siberia. digo que... Ok. Muchísimos restos Sí. y de mastodontes. Qué loco, ¿no? ¿Que vienen de dónde? Del interior de la tierra. Es lo que cuenta. Es lo que contaba Olaf, es lo que contaba... Que se asoman tantito y vámonos. Caes del otro lado, como Sí. Barbacha de mamut. barbache de mamut.